Hola, ¿qué tal a todos? Pues como saben, iniciamos el pasado 23 de junio, que fue el jueves pasado, hoy es martes 28, inició nuestro periodo de recuperación para el módulo 7. Básicamente, como saben, el periodo de recuperación es un espacio para finalizar nuestras actividades pendientes y mejorar aquellas que tengamos como reprobatorias o con una evaluación no favorable. Y básicamente lo que yo les voy a sugerir que hagan es lo siguiente. Necesitan consultar su portafolio electrónico y el correo que les he enviado antes. En ese correo electrónico que les envié información como esta, ¿no? Les hice saber cuál era su total de módulo y su evaluación por actividad integradora. Yo les sugiero guiarse de esto para verificar y mejorar sus actividades integradoras. Entonces, lo primero que voy a hacer es eso, enterarme qué es lo que me falta y qué puedo mejorar, ¿no? Luego voy a verificar cuántos puntos necesito para alcanzar la evaluación aprobatoria. Y los puntos que necesito mínimamente para aprobar el módulo son 60. Entonces, si yo tengo 30 puntos, pues me hacen falta otros 30 puntos para alcanzar esa evaluación aprobatoria. 30 puntos vale mi proyecto integrador, entonces probablemente eso sea todo lo que necesite para alcanzar a aprobar. Y bueno, lo que sigue es verificar qué otras actividades puedo entregar para mejorar mi calificación. Lo que sigue va a ser la resolución de sus actividades integradoras, ¿no? En base a esto, y luego alcanzar sus 60 puntos o más para aprobar el módulo. Entonces, yo lo que les recomiendo es considerar que cada actividad o las actividades integradoras en su totalidad valen 30 puntos, por lo que cada actividad vale aproximadamente 5, ¿no? Entonces, esto depende, por supuesto, que de su evaluación. 5 puntos ustedes obtendrán de su actividad si ustedes obtienen 100 de calificación, ¿no? Entonces, en cambio, si ustedes bajan ese 100, obtienen 50 puntos, pues no alcanzarán sus 5 puntos por actividad, sino más bien obtendrán 2.5, ¿no? Por cada actividad, por ejemplo. El proyecto integrador vale 30 puntos, por lo que es importante que ustedes lo finalicen, y la reflexión de sus evidencias vale 5 puntos. Tomen en cuenta que en este periodo de recuperación no se abren foros de clase, de debate ni ejercicios, porque son ejercicios específicos, ¿no? Exclusivos de los periodos ordinarios. Lo que sigue que ustedes tienen que tomar en cuenta, ya les he enviado esto por correo electrónico también, junto con el avance de su evaluación hasta ahora y el informe de las fechas que tenemos para este periodo de recuperación, que como saben finalizará el próximo 6 de julio. No nos queda tanto tiempo porque será el próximo miércoles en realidad. Lo que vamos a hacer entonces es considerar los recursos de apoyo. ¿Cuáles son mis actividades pendientes, no? ¿Qué es lo que tengo que entregar aún o que puedo mejorar? Y entonces yo ya les envié los enlaces a cada actividad y también su recurso multimedia de apoyo. Estos recursos multimedia de apoyo son sesiones de tutoría que ofrecí en coautoría, digamos, con sus facilitadores de módulos previos. Y bueno, ellos nos ayudaron dando algunas pautas para resolver las actividades, entonces creo o estoy muy segura de que les va a ayudar. Incluso les compartí los minutos específicos en donde se encontraba cada actividad. Entonces consúltenlo, por favor. Lo ideal sería que ustedes vieran el video. Este es un video, este es otro video, este es otro video y este es otro video, ¿no? Entonces en realidad tenemos 5 videos totales de los que se pueden apoyar para mejorar sus actividades. Y lo que seguiría sería darles algunas pautas muy específicas para la resolución de sus actividades. Les recuerdo que las oraciones afirmativas en presente y en pasado simple, ¿no? Son muy parecidas, es decir, respetan una estructura similar. Por ejemplo, yo llego a tiempo. I arrive on time. He arrived on time. Él llega a tiempo. Ella llega a tiempo. La diferencia es que, por ejemplo, en presente simple, dependiendo si tengo he, she, it, puede ser que yo agregue una S al final del verbo regular. She arrives, ¿no? He arrives, ¿no? On time. Y cuando yo lo voy a decir en tiempo pasado simple, voy a conjugar ese verbo. Y entonces, en lugar de decir arrive, diré arrived, ¿no? La terminación ED se pronuncia como T al final. Y entonces, y esto es porque es un verbo regular. Si fuera un verbo irregular, pues por supuesto que también lo cambiaría. Por ejemplo, buy, comprar. Se conjuga distinto en tiempo pasado. O por ejemplo, see, yo veo, I see the sun, yo veo el sol, por ejemplo. Yo puedo decir sí en pasado, pero diré I saw the sun, yo vi el sol. Entonces
Cuando yo hago esto, conjugo verbos irregulares, pero la estructura es básicamente la misma. Sucede algo similar con las oraciones negativas. Cuando yo digo, yo no veo, I don't see, ¿no? Yo agrego el verbo do para referirme a esa acción, ¿no? O a la acción de negar el siguiente verbo. I don't, ¿qué? Yo no, ¿qué? I don't see, yo no veo, ¿no? Pero cuando lo quiero decir en tiempo pasado, en pasado simple, yo diré I didn't see, yo no vi. Entonces lo que hice fue conjugar el verbo do y así consecutivamente. I didn't arrive, he didn't arrive, she didn't arrive, etcétera, ¿no? Entonces dense cuenta como incluso como el did ya denota el tiempo verbal, no es necesario que arrive sea conjugado, no coloco arrived, ¿no? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Lo siguiente que tienen ustedes que tomar en cuenta es el uso de las oraciones interrogativas en presente simple y que respeta la misma estructura gramatical del pasado simple. Por ejemplo, what is making that sound? ¿Qué es lo que está haciendo ese sonido? ¿No? Where do you from? ¿De dónde eres? What do you do? ¿Qué es lo que haces? ¿No? Cuando yo quiero hablar en tiempo pasado, haré uso de la misma estructura de la oración. Por ejemplo, what's your name? O por ejemplo, what do you do? ¿Qué es lo que tú haces? Yo diré, en lugar de tú, yo diré did. What did you do? ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿No? Entonces es importante que lo tomen en cuenta y lo recuerden. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Did he arrive on time? ¿No? Entonces, si lo dijéramos en presente, diríamos does he arrive on time? Do you arrive on time? Tú llegas a tiempo. Entonces, he, she, recuerden que tiene que ver con do. El verbo do se usará distinto, ¿no? En el caso de he, she, se usará como does, ¿no? Entonces, en el tiempo verbal pasado usaremos did y será igual para todos los pronombres. Entonces, incluso nos facilita más las cosas. Y entonces diré, did he arrive on time? Did the package arrive on time? ¿Llegó el paquete a tiempo? No, it didn't. Yes, he did, ¿no? Por ejemplo. Y respuestas específicas con WH. When did they arrive? ¿Cuándo llegaron ellos? They arrived 3 hours ago. Ellos llegaron hace 3 horas. Entonces, fíjense cómo la estructura gramatical es la misma. When, o la pregunta WH, el verbo, el auxiliar did, el pronombre y luego el verbo, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. Lo que seguirá entonces son otros ejemplos. Did he close the window? Él cerró la ventana. Si lo dijéramos en presente sería does he close the window? Do you close the window? ¿No? Y en base a eso también la respuesta yes, he did. No, he didn't, en el caso de una oración negativa. En el caso de preguntas con WH, what did you prepare for dinner? WH, pregunta WH, auxiliar, pronombre y verbo. Por supuesto que el complemento viene después. Entonces, esa es la estructura gramatical que tenemos que respetar para construir nuestras preguntas. Y bueno, tenemos una serie de actividades entonces. Nowadays implica desarrollar una actividad o un audio en inglés. Ustedes van a hacer 3 oraciones en presente simple y 3 en presente progresivo. Recuerden que presente simple, por ejemplo, yo puedo decir, yo estudio prepa en línea y en este momento me encuentro haciendo una actividad. Y esa es la gran diferencia entre el uso del presente simple y el presente continuo. I study my degree, por ejemplo, yo estudio mi maestría, I study my degree, and right now, y en este momento, I'm doing my homework. Entonces, en este momento yo estoy haciendo mi tarea y esa es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Entonces, ustedes tómenlo en cuenta. Para construir sus oraciones, espera que ustedes elijan 3 oraciones en presente y sus 3 progresivos, ¿no? En relación a esos 3 presentes simples. Entonces, por ejemplo, I study every night. Now I'm, por ejemplo, reading, ¿no? My vocabulary, por ejemplo. Yo estudio cada noche. Ahora mismo estoy leyendo mi vocabulario, ¿no? Entonces, fíjense cómo tienen relación. La actividad pues básicamente implica que ustedes graben su pronunciación. Ojo, no se confíen y coloquen sus ideas en el traductor de Google.
y luego la lleven y digamos que las coloquen así o las digan así. La realidad es que Google traduce de manera incorrecta la mayoría de las veces y lo hace porque nosotros escribimos a veces con faltas de ortografía o con una estructura gramatical distinta a la del idioma inglés. Y entonces Google lo que hace es traducir de manera literal y entonces no conjuga de manera correcta los verbos, omite pronombres, etcétera, como nosotros lo hacemos, y entonces no se desarrollan las ideas de manera correcta. Entonces yo lo que les sugiero es crear sus propias ideas y luego llevarlo al traductor solamente para confirmarlo, para corroborarlo y para escuchar la pronunciación y practicarla. El gran consejo es que ustedes desarrollen oraciones simples, no intenten desarrollar oraciones complejas. Identifiquen las ideas en una sola oración. Hay veces que ustedes quieren combinar muchas ideas en una sola y esa es la razón por la que omiten pronombres o verbos, porque se pierde el sujeto y el predicado de la misma. Háganlo de la manera más simple posible, les puedo asegurar que eso les dará mejores resultados. Long Time Ago es un documento de Word donde vamos a hacer actividades que sucedían en el pasado y cómo se hacen ahora. Y entonces, por ejemplo, tenemos esto, mi madre escribía cartas, ahora yo escribo emails. My mother wrote letters, now I write emails. Entonces, fíjense cómo incluso uso pues las oraciones afirmativas, en pasado simple y luego uso las oraciones afirmativas en presente simple. Y eso lo vamos a hacer con 3 ideas en general, ¿no? Vamos a escribir sobre estas... son 6 frases, 6 ideas en donde yo presente actividades en el pasado y cómo las hago o se hacen ahora. How was it? Tienen ustedes que identificar un acontecimiento, por ejemplo, la Revolución Mexicana, la Independencia, etcétera, y luego desarrollar 10 preguntas que les permitan identificar qué es lo que sucedió allí. No tienen que responderlas, enfóquense solo en las preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí, what happened? Who participated? O por ejemplo, who was Benito Juárez? En la situación es solamente hacer uso de las preguntas en pasado o en pasado simple. Ayúdense de did, ayúdense de las preguntas WH, ¿no? Para hacerlo. Esta actividad Tell Me es un documento en procesador de textos con una serie de preguntas. Es la misma. Para esta actividad ustedes van a poderse apoyar de la historia de Ciencia y Vida, ¿no? Que es un recurso disponible en la plataforma y aquí les explica ¿cómo se llama? La estructura general de este tipo de preguntas. El auxiliar, el pronombre, el verbo y su complemento. Aquí les voy a hablar un poco más, por ejemplo, con el uso de las preguntas WH y el verbo did o el verbo to be con su verbo y su preposición. Luego vamos a hacer la actividad What Happened. Tienen ustedes que seleccionar un evento o anécdota de alguien y narrar esa pequeña historia y luego ilustrarlo. Les va a quedar algo así y ya lo colocan en la plataforma. Aquí dice long time ago, hace largo tiempo, mi abuela viajaba por el mar y conoció a un grupo de pescadores que le enseñaron cómo pescar. Ella siempre recuerda ese día porque, entonces, she met a group of, fíjense cómo estamos usando el tiempo pasado simple para conjugar esta serie de oraciones. Tell me about him or her. Van a seleccionar un familiar con una anécdota y van a describir esa anécdota. Lo que van a hacer es una especie de narración de 1 minuto, máximo de minuto y 30 segundos, es decir, de minuto y medio, para describir esa anécdota. Van a grabar el audio y lo van a subir. Proyecto integrador, van ustedes básicamente a responder estas preguntas, ¿no? Se espera que ustedes incluyan una imagen representativa y 2 respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son tus propósitos personales? ¿Cuáles son tus planes a futuro acerca de tus estudios? ¿Cuáles son tus planes acerca de tu familia para estar sano, para lograr tus objetivos en los próximos 5 años, etcétera? Todo este tipo de preguntas con sus tipos de respuestas se encuentran disponibles en los recursos de apoyo de este módulo de trabajo. Entonces, en realidad, ustedes solamente estarán usándolos para responder de manera literal. Se espera que ustedes usen will y going to.
yo les voy a sugerir algo. Recuerden que will, ¿no? La estructura correcta para usar will es I, o sea, el pronombre I, you, he, they, we, no sé. Luego el complemento will, ¿no? Para sugerir el tiempo verbal a futuro. Luego el verbo y luego el complemento. Y su forma negativa implica simplemente agregar not, ¿no? Al will, ¿no? Después del will. Y su forma abreviada sería I want, you want, they want, etc. Aquí no nos quebramos la cabeza con he, she, no hay una conjugación distinta por este tipo de pronombres. Y lo más importante es que will tiene que ver con hablar de promesas, con decisiones, con predicciones, con futuros inciertos. Y entonces me servirá para señalar ese tipo de acontecimientos a futuro, de cosas que no tengo muy certeras, ¿no? No estoy muy segura. Pero en cambio, going to sí tiene que ver con un plan, con algo que ya está bastante seguro. Y entonces, por ejemplo, I'm going to visit the dentist. Carla is going to learn English porque ya se inscribió en un curso de inglés. Pablo y Isaac are going to study medicine. Van a estudiar medicina, ¿no? Y pues bueno, la diferencia es esa. Por ejemplo, yo puedo decir I will write a book, ¿no? Yo voy a escribir un libro. O I will study a degree, voy a estudiar una maestría. Pero es un plan, ¿no? O una promesa, una decisión, una predicción aún no certera. Pero cuando yo tengo algunos referentes para hablar de eso con más seguridad, estaré usando de I'm going to, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta para desarrollar su proyecto integrador. Si se dan cuenta, su proyecto integrador ya tiene que ver con el uso del tiempo verbal futuro. Y pues bueno, básicamente entonces ustedes lo que van a hacer es pues esto, ¿no? Van a responder estas preguntas sobre sus propósitos personales. Dos respuestas van a agregar a cada pregunta y lo van a ilustrar, solo una ilustración por pregunta. Y lo van a subir. Perdón, esto no implica una grabación, pero sí un documento de Word donde van a ustedes a incluir sus respuestas. Pues bueno, lo único que me resta decirles es que les deseo mucho éxito en esta nueva meta. Van a recibir nuevas actualizaciones de sus avances en las calificaciones y yo estoy segura que lo van a lograr superar este módulo 7 con un promedio aprobatorio. Les deseo mucho éxito y les enviaré un enlace para una sesión en vivo más adelante. Gracias.